Buenos días, licenciado, compañeros. Somos el grupo A2 y tenemos el gusto de presentarles la norma internacional de información financiera 16 que nos habla sobre los arrendamientos. Los integrantes del grupo son Schubert Hernández, Sandra Velázquez, Wendy Sajabún, Claudia Ajanel y María Pérez. Como ya lo sabemos, el arrendamiento es un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario, mediante un acuerdo de dinero y mediante un periodo determinado. Iniciamos nuestra presentación con la primera expositora. Muchas gracias, Wendy. Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar con el objetivo de la NIP 16, arrendamientos. Esta norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos de una entidad arrendataria o arrendadora. También el objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información que sea relevante y que representen fielmente sus transacciones. La información que se va a proporcionar a los usuarios de los estados financieros tiene un efecto en lo que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujo de efectivo. El alcance de esta norma aplica a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de derecho de uso en un subarrendamiento. El activo de derecho de uso es el derecho que representa por el uso del activo subyacente durante el plazo del contrato. Las excepciones serían acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo y gas natural de la NIF 16, de esta norma. Activos biológicos que se encuentran dentro del alcance de la NIF 41, agricultura. Los acuerdos de concesión de servicios CINIP 12, la licencia de propiedad intelectual concedidas por un arrendador que están dentro del alcance de la NIP 15, ingresos de actividades ordinarias por contratos procedentes con clientes y derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia que se encuentran de la NIC 38, activos intangibles. Esta norma indica que puede utilizarse, pero no exige los arrendamientos de la NIC 38 de activos intangibles. Las excepciones al reconocimiento está A, arrendamiento a corto plazo, B, arrendamiento en que los activos subyacentes es de bajo valor. Un arrendamiento a corto plazo es un plazo menor de 12 meses desde la fecha del inicio. Y el arrendamiento entre los activos subyacentes de bajo valor, A, el arrendatario tiene beneficios del activo subyacente en sí mismo y otros recursos que tiene disponibles el arrendatario. También el activo subyacente dice que no es altamente dependiente o altamente relacionado con otros activos. El activo subyacente es el derecho de uso que proporciona al arrendador, al arrendatario. Identificación de un arrendamiento. La norma nos indica que para identificar un arrendamiento se evaluará si el contrato contiene un arrendamiento y si se transmite el derecho del activo. Separación de componente de un contrato. Para un contrato que contiene un arrendamiento, la entidad contabilizará cada componente dentro del contrato como un arrendamiento de forma separada, a menos que se aplique una solución práctica. El arrendatario. La norma nos indica que si un contrato que contiene un arrendamiento y más componentes adicionales, lo distribuirá las contraprestaciones del contrato para cada componente del arrendamiento sobre la base de precio relativo del arrendamiento y del precio agregado independientemente del componente. El precio relativo que nos habla la norma se determinará sobre la base del precio que el arrendador o el proveedor estime. El arrendador. Para un contrato que contiene
un componente de arrendamiento y una o más componentes, un arrendador distribuirá la contraprestación del contrato aplicando la NIF 15. Los plazos del arrendamiento. Tenemos 4 plazos. La primera nos indica sobre los periodos abiertos y la opción de ampliar el arrendamiento y el arrendatario ejerce esa opción. O el precio como opción para terminar el arrendamiento si el arrendatario ejerce esta opción. El segundo nos indica que al evaluar si un arrendamiento va a ejercer con razonable certeza una opción de ampliar un arrendamiento. El tercer punto nos indica si es razonable que ejerza una opción de ampliar o no ejercer la opción de terminación en el momento en que ocurra un suceso o un cambio significativo. Nos dice que esté dentro del contrato del arrendamiento o que el arrendatario va a ejercer una opción no incluida en el plazo del arrendamiento. Y el último inciso nos da 4 puntos. Que el arrendatario ejerza esa opción que no esté incluida dentro del arrendamiento o que el arrendatario no ejerza esa opción. O que ocurra un suceso que obligue al arrendatario a ejercer esa opción no incluida o que ocurra un suceso que prohíba al arrendatario ejercer esa opción incluida en el arrendamiento. Bueno, yo les voy a hablar la parte del arrendatario y lo que es la medición. Como primer punto tenemos la medición inicial. La medición inicial va a ser tanto del lado del activo como del pasivo. La medición del activo por derecho de uso, pues esta va a ser medida al costo. Y esta va a ser comprendida por el importe de la medición inicial del pasivo, los pagos que se vayan a realizar, todos los costos directos que sean incurridos y también una estimación de costos incurridos, ya sea por una desmantelación o una eliminación del activo. Esa es por parte del activo. Ahora, por la medición inicial del lado del pasivo, pues esta va a ser medido al valor presente de los pagos. Y los pagos van a ser descontados usando la tasa de interés implícita siempre y cuando pues esta tasa pueda ser determinada. Ahora bien, si esta tasa no puede ser determinada, entonces se va a utilizar una tasa incremental por préstamos del arrendatario. En segundo punto tenemos la medición posterior. En el activo por derecho de uso, pues se va a medir utilizando el método del costo, en el cual, pues en este modelo del costo se va a determinar restando la depreciación acumulada, tomando en consideración pues la NIC 16 y las pérdidas por deterioro. De igual forma, siempre tomando todo lo relacionado a la NIC 36. Y se va a ajustar pues cualquier medición del pasivo. También tenemos el otro punto que son otros modelos de medición. Entre estos modelos pues nosotros podemos aplicar el modelo del valor razonable, en el cual pues si los activos por derecho de uso cumplen la definición de propiedad de inversión, en este caso van a ser medibles al valor razonable, siempre tomando como base la NIC 40, que es propiedades de inversión. Del lado del arrendatario también tenemos la forma de presentación de algunos estados financieros, como lo es pues el estado de situación financiera, que pues un arrendatario debe de presentar en el estado de situación financiera o ya bien en las notas los activos por derecho de uso por separado de los demás. Siguiendo con la presentación, yo les voy a hablar sobre el tratamiento contable por parte del arrendador. Los arrendamientos se clasifican en dos, entre arrendamientos financieros y operativos. La diferencia entre estos
es en que en el primero, en el arrendamiento financiero, se transfieren todos los riesgos y ventajas del activo, mientras que en el arrendamiento operativo no se transfieren los riesgos y las ventajas. La norma, pues, nos da algunos ejemplos en cómo podríamos nosotros clasificar los arrendamientos financieros. Algo muy importante de esto es que esto no está dentro de un contrato, sino que esto depende en sí de la esencia de las transacciones. Siguiendo con los ejemplos está que el arrendador transfiere la propiedad al finalizar el plazo del arrendamiento. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo. El activo es especializado de tal manera que solo el arrendatario puede hacer uso de este y de igual modo podrá hacer pequeñas modificaciones. Y el arrendamiento tiene como opción de compra el activo a un precio inferior a valor razonable en el momento en el que la opción se lleve a cabo. Esto suena lógico, ¿verdad? Puesto que si un activo tiene una vida económica aproximada de 10 años y el arrendatario va a utilizar el bien por 8 o 9 años, pues evidentemente lo más lógico es que el arrendador pueda darle el bien al arrendatario al final de este, ¿verdad? Porque no podrá hacer mucho uso de este porque este ya casi llega a su vida económica, ¿verdad? Ahora sí, con el tratamiento contable, vamos a hablar sobre los arrendamientos financieros. En el reconocimiento inicial, este nos dice que en la fecha de comienzo, el arrendador deberá de reconocer en su estado de situación financiera los arrendamientos financieros y deberá de presentarlos en una cuenta por cobrar. El valor de esta cuenta deberá de ser la inversión neta en el arrendamiento. Para nuestra medición inicial debemos de utilizar la tasa de interés implícita en el arrendamiento para poder medir la inversión neta. En nuestra medición posterior, este nos dice que deberán de reconocerse los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, sobre la base que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera. Para nuestros arrendamientos operativos, nos dice que en el reconocimiento y medición, que deberán de reconocerse los pagos como ingresos. Estos deberán de hacerse de forma lineal o bien por una base sistemática. El arrendador podrá hacer uso de la base sistemática si él considera que esta puede mostrar de una mejor manera la disminución del beneficio por el uso del bien. Todos aquellos costos que se incurran para poder llegar a obtener nuestros ingresos por los arrendamientos operativos deberán de reconocerse como un gasto. Transacciones con arrendamiento posterior. En este caso, pues podemos encontrar tres situaciones importantes que menciona la norma. Una es en la que de ahí es como depende la clasificación. Una de ellas es tratamiento cuando hay una opción de venta y tratamiento cuando no hay una opción de venta. Entonces, primero entendamos que una venta con arrendamiento en vía de regreso es aquella en que la entidad, sea vendedor arrendatario, transfiere un activo a otra entidad, comprador arrendador, a cambio de una contraprestación. Luego nos dice que se debe de hacer una evaluación de si existe una transferencia del activo y ahí es donde aplica si es con venta o si no aplica venta. Entonces el tratamiento contable dependerá de si la transferencia califica o no como una venta. En este caso, cuando califica como una venta, el arrendatario vendedor medirá el activo por derecho de uso que surge de la venta con arrendamiento posterior en la proporción con los derechos del uso conservado por el arrendatario vendedor. También el arrendador comprador contabilizará la compra del activo aplicando las normas correspondientes para el activo por derecho de uso. La transferencia de venta del activo cuando no es una venta. Entonces, en este caso, podemos mencionar de que el activo se seguirá contabilizando como un arrendamiento financiero y el arrendador comprador no reconocerá el activo transferido y reconocerá el activo financiero igual a los recursos de la transferencia. También como parte de nuestra investigación con respecto a la NIF 16, podemos mencionarle también
para todos ustedes, compañeros, las enmiendas que ha dado el Comité de Normas Internacionales de Información Financiera, que es el IASB. Y dentro de ellas, en mayo de 2020 se pronunció con respecto a la situación de la coyuntura a nivel global por el COVID-19, que son las concesiones de alquiler relacionadas con COVID-19, enmiendas a la NIF 16. Y básicamente las modificaciones que hizo fue que añadió los párrafos que podemos ver a continuación y realizó unas modificaciones al contrato. Y estas dice que aplican cuando cualquier reducción que afecta solo originalmente a los pagos que se hagan antes del 30 de junio de 2021 o en la misma fecha del 30 de junio de 2021 se concederá un descuento o una reducción del valor inicial del arrendamiento. Gracias.